Abril de 2005, Monterrey, México. En una tarde soleada, el joven Santiago Herrera, de apenas 11 años, jugaba cerca del lago artificial del Parque Fundidora. Su padre, don Ramiro Herrera, un carnicero muy conocido en el barrio, lo observaba a la distancia mientras conversaba con doña Beatriz Molina, una vecina. Minutos más tarde, Santiago se alejó hacia un rincón del parque y nunca regresó. El aroma de los tacos al pastor y las quesadillas flotaba en el aire tibio de aquella tarde dominical. Las familias regiomontanas habían salido en masa al Parque Fundidora para disfrutar del clima perfecto que caracterizaba a la primavera en Monterrey. Los niños corrían entre los senderos pavimentados, sus risas mezclándose con el murmullo constante de las conversaciones y el sonido lejano de la música norteña que salía de algunos puestos ambulantes. Ramiro Herrera, un hombre robusto de 42 años, con las manos curtidas por décadas de trabajo en su carnicería El Buen Corte, había decidido llevar a su familia a pasar la tarde al parque. Era una tradición que mantenían desde que Santiago era pequeño. Cada domingo, después de cerrar el negocio temprano, empacaban una hielera con refrescos y se dirigían a aquel oasis verde en medio de la ciudad industrial. «¡Papá! ¡Mira qué tan alto puedo saltar!», gritó Santiago desde el área de juegos, sus tenis blancos golpeando contra el caucho del piso mientras intentaba alcanzar las barras más altas de los columpios. El niño llevaba puesta una camiseta azul de los Rayados de Monterrey y unos shorts de mezclilla que su madre, Lucía Morales, le había comprado apenas la semana anterior en el Mercado Juárez. Lucía, una mujer menuda de cabello castaño, recogido en una cola de caballo, extendía sobre la mesa de picnic los sándwiches de jamón que había preparado esa mañana. A su lado, Adriana Herrera, la hermana mayor de Santiago de 15 años, revisaba los mensajes en su teléfono celular mientras masticaba chicle y movía el pie al ritmo de una canción que solo ella podía escuchar a través de sus audífonos. «Ese niño no se queda quieto ni un segundo», comentó Beatriz Molina, la vecina de la familia que los había acompañado ese domingo. Era una mujer mayor, de unos 60 años, que vivía 3 casas más abajo en la colonia Independencia y que siempre había mostrado un cariño especial por los hijos de Ramiro. «Igual que tú cuando tenías su edad, ¿te acuerdas?». Ramiro sonrió mientras se secaba el sudor de la frente con el dorso de la mano. El sol de abril pegaba fuerte sobre el césped del parque y aunque eran apenas las 3 de la tarde, ya se sentía el calor característico del verano norteño que se aproximaba. «Santiago tiene energía para 3 niños», respondió sin apartar la vista de su hijo, quien ahora corría hacia el área donde se encontraba un pequeño carrusel de caballos que funcionaba con monedas. «Lucía dice que por eso duerme tan profundo en las noches». El Parque Fundidora bullía de actividad. Familias enteras ocupaban cada mesa disponible. Jóvenes parejas caminaban tomadas de la mano por los senderos que bordeaban el lago artificial, y grupos de adolescentes se reunían cerca de la fuente central para tomarse fotografías con sus cámaras desechables. En la distancia, el skyline de Monterrey se recortaba contra las montañas de la Sierra Madre Oriental, creando un telón de fondo impresionante que convertía al parque en uno de los lugares favoritos tanto de locales como de turistas. «¡Mamá! ¡Dame 5 pesos para el carrusel!», gritó Santiago mientras corría hacia la mesa donde se encontraba su familia. Sus mejillas estaban sonrojadas por la actividad y pequeñas gotas de sudor perlaban su frente. Llevaba en la mano una pelota de plástico que había encontrado abandonada cerca de los columpios. Lucía rebuscó en su bolsa de mano hasta encontrar las monedas necesarias. «Aquí tienes, mijo, pero no te alejes mucho, ¿eh? Quédate donde te podamos ver». «Sí, ma», respondió Santiago mientras tomaba las monedas y se dirigía corriendo hacia el carrusel. Sus tenis levantaban pequeñas nubes de polvo del sendero mientras zigzagueaba entre las otras familias que disfrutaban de la tarde.
Ramiro lo siguió con la mirada hasta verlo formar fila detrás de otros 3 niños que esperaban su turno para subirse a los caballos de colores brillantes. El carrusel, pintado en tonos rojos y dorados, giraba lentamente mientras sonaba una melodía circense que se había vuelto familiar para todos los visitantes habituales del parque. «Ese niño va a ser futbolista», comentó Beatriz mientras observaba cómo Santiago conversaba animadamente con los otros niños en la fila. «Mira cómo maneja esa pelota. Tiene talento natural». «Eso espero», dijo Ramiro. «Ya lo inscribí en las fuerzas básicas de los Rayados para el próximo año. El entrenador dice que tiene buena coordinación para su edad». La conversación continuó por varios minutos más. Ramiro y Beatriz hablaron sobre los cambios que había experimentado el barrio en los últimos años, sobre el crecimiento de Monterrey como ciudad industrial y sobre los planes de Ramiro para expandir su carnicería. Lucía se unió a la plática mientras Adriana permanecía absorta en su mundo adolescente, enviando mensajes de texto a sus amigas de la preparatoria. Fue hasta las 3:47 de la tarde, según recordaría más tarde Ramiro con precisión obsesiva, cuando se dio cuenta de que hacía varios minutos que no escuchaba la voz de Santiago. Se incorporó en su silla de plástico y dirigió la mirada hacia el carrusel, esperando ver a su hijo montado en uno de los caballos de colores. Pero el carrusel estaba lleno de otros niños. Ninguno de ellos era Santiago. «¿Dónde está el niño?», preguntó Ramiro, una primera nota de preocupación filtrándose en su voz. Lucía levantó la vista del sándwich que estaba preparando y miró hacia el área de juegos. «Debe estar por ahí cerca. Hace un momento lo vi en el carrusel». «No, no está ahí», insistió Ramiro, poniéndose de pie y sombreando sus ojos con la mano para tener una mejor vista del parque. «Santiago, ¿dónde estás?». El nombre del niño resonó por encima del murmullo de las conversaciones familiares, pero no hubo respuesta. Ramiro comenzó a caminar hacia el carrusel, su paso acelerándose gradualmente mientras escaneaba cada rincón visible del área de juegos. «¿Lo viste irse?», le preguntó a la señora que operaba el carrusel, una mujer mayor con delantal floreado que llevaba trabajando en el parque desde hacía más de una década. «Sí, el niño de la camiseta azul», respondió la mujer, deteniéndose a pensar. «Se subió una vez, creo que hace como 20 minutos. Después lo vi correr hacia allá», señaló vagamente hacia una zona más alejada del parque, donde los árboles crecían más densos y los senderos se dividían en varias direcciones. Para entonces, Lucía y Adriana también se habían acercado. La madre de Santiago comenzaba a mostrar signos evidentes de nerviosismo, sus manos temblando ligeramente mientras se mordía el labio inferior. «Adriana, ¿tú viste a dónde se fue tu hermano?», preguntó Ramiro, tratando de mantener la calma en su voz. La adolescente se quitó los audífonos y frunció el ceño, como si estuviera haciendo un esfuerzo por recordar. «Creo que lo vi corriendo hacia los árboles de allá», señaló hacia el mismo sector que había indicado la operadora del carrusel. «Pensé que iba al baño o algo así». Ramiro sintió como un nudo frío se formaba en su estómago. Santiago era un niño obediente, que siempre avisaba cuando iba a alejarse del área donde estaba su familia. No era propio de él desaparecer sin decir nada, especialmente cuando sabía que su madre se preocupaba fácilmente. «¡Santiago!», gritó Ramiro, esta vez con más fuerza, su voz cargada de una urgencia que comenzaba a atraer la atención de otras familias cercanas. «¡Santiago!». El eco de su grito se perdió entre los árboles, mezclándose con el sonido de la música distante y las voces de los otros visitantes del parque, pero no hubo respuesta. Lucía se acercó a su esposo, sus ojos ya vidriosos de lágrimas contenidas. «Ramiro, ¿dónde está mi niño?». Beatriz Molina, que había observado toda la escena desde la mesa, se aproximó al grupo con expresión preocupada. «Seguramente se fue a explorar un poco más lejos. Los niños hacen eso, ¿no? Se distraen y...». «No», interrumpió Ramiro con firmeza. «Santiago no haría eso.
Él siempre avisa cuando va a algún lado. Los siguientes 30 minutos se convirtieron en una búsqueda desesperada. Ramiro recorrió cada sendero accesible, gritando el nombre de su hijo hasta quedarse ronco. Lucía y Adriana revisaron los baños públicos, el área de juegos infantiles, e incluso se acercaron al lago artificial por si Santiago había decidido alimentar a los patos. Beatriz se quedó en la mesa por si el niño regresaba, aunque con cada minuto que pasaba, esa posibilidad parecía más remota. Otras familias comenzaron a unirse a la búsqueda. Un grupo de padres jóvenes abandonó su comida para ayudar a revisar la zona boscosa del parque. Una señora mayor que vendía elotes cerca de la entrada principal aseguró no haber visto salir a ningún niño solo. Los operadores de los juegos mecánicos fueron interrogados uno por uno, pero ninguno recordaba haber visto a Santiago después de su única vuelta en el carrusel. A las 4:30 de la tarde, con el sol comenzando su descenso hacia las montañas occidentales, Ramiro tomó la decisión que temía tener que tomar. «Vamos a llamar a la policía», le dijo a Lucía, quien para entonces lloraba abiertamente mientras Adriana la consolaba con torpeza adolescente. El teléfono celular de Ramiro tembló en sus manos mientras marcaba el número de emergencias. La línea sonó 3 veces antes de que una voz profesional respondiera del otro lado. «Emergencias, ¿en qué le puedo ayudar?» Mi hijo desapareció», dijo Ramiro, su voz quebrada. «Estamos en el Parque Fundidora. Tiene 11 años. Se llama Santiago Herrera. ¿Cuánto tiempo hace que no lo ve, señor?» Ramiro miró su reloj. «Casi 1 hora. Estaba jugando aquí cerca y de repente ya no estaba. Hemos buscado por todas partes». «Muy bien, señor. Vamos a enviar una patrulla inmediatamente. No se muevan del lugar donde están. Los oficiales llegarán en unos minutos». Mientras esperaban la llegada de la policía, Ramiro no pudo evitar repasar mentalmente cada momento de esa tarde. ¿Había algo que hubiera pasado por alto? ¿Alguna persona sospechosa que hubiera notado cerca del área de juegos? ¿Había Santiago mencionado algo durante el día que pudiera dar una pista sobre sus intenciones? Pero por más que se esforzara, no podía recordar nada fuera de lo normal. Solo recordaba a su hijo corriendo felizmente hacia el carrusel, con sus tenis blancos y su camiseta de los Rayados, cargando esa pelota de plástico que había encontrado. Una imagen que se repetiría en su mente miles de veces durante los años siguientes. La primera patrulla llegó a las 4:52 de la tarde. 2 oficiales jóvenes, uno de ellos con bigote recortado y el otro con lentes oscuros, a pesar de que el sol ya no pegaba tan fuerte, se acercaron a la mesa donde la familia Herrera esperaba con ansiedad. «¿Usted es el padre del menor desaparecido?», preguntó el oficial del bigote, sacando una pequeña libreta del bolsillo de su camisa. «Sí, soy Ramiro Herrera. Mi hijo Santiago, de 11 años, desapareció hace más de 1 hora». Los policías procedieron a hacer las preguntas de protocolo: descripción física del niño, ropa que llevaba puesta, última vez que fue visto, posibles lugares donde podría haber ido. Ramiro respondió cada pregunta con la precisión de un hombre acostumbrado a llevar cuentas exactas en su negocio, pero internamente sentía cómo cada minuto que pasaba alejaba más a Santiago de él. ¿El niño tiene algún lugar favorito en la ciudad? ¿Algún pariente o amigo donde podría haber ido?, preguntó el oficial de los lentes. «No», respondió Lucía entre sollozos. «Santiago no conoce bien la ciudad. Siempre viene con nosotros a todas partes. No saldría solo del parque». ¿Problemas familiares? ¿Alguna discusión reciente que pudiera haber motivado que el niño quisiera huir? La pregunta cayó como un golpe sobre Ramiro. «No, oficial. Santiago es un niño feliz. Esta mañana desayunamos juntos. Vino conmigo a abrir la carnicería. Estaba emocionado por venir al parque. No hay ninguna razón por la que hubiera querido irse». Mientras los oficiales completaban su reporte inicial, más patrullas comenzaron a llegar al parque.
El comandante Felipe Montoya, un hombre de mediana edad con experiencia en casos de personas desaparecidas, se hizo cargo de la operación. Su presencia trajo un aire de profesionalismo que tranquilizó ligeramente a la familia. «Señor Herrera», dijo Montoya, su voz pausada pero firme, «vamos a organizar una búsqueda sistemática del parque y los alrededores. También necesitamos que nos proporcione una fotografía reciente de Santiago para comenzar a distribuirla». Lucía rebuscó en su bolsa hasta encontrar su cartera, de donde sacó una foto escolar de Santiago tomada apenas 2 meses antes. En la imagen, el niño sonreía ampliamente, mostrando el hueco donde había perdido un diente el año anterior. Sus ojos brillaban con la inocencia característica de los 11 años, sin saber que esa fotografía pronto aparecería en carteles de búsqueda por toda la ciudad. Mientras se organizaba la búsqueda oficial, el parque comenzó a vaciarse. Las familias que habían disfrutado de una tarde tranquila se retiraban con sus hijos tomados de la mano, lanzando miradas de compasión hacia la mesa donde los Herrera esperaban noticias. El contraste era desgarrador. Lo que había comenzado como un domingo perfecto se había transformado en la pesadilla más terrible que una familia podía experimentar. A las 6:30 de la tarde, cuando las primeras sombras comenzaron a alargarse entre los árboles del Parque Fundidora, la búsqueda oficial de Santiago Herrera había comenzado formalmente, pero en el corazón de Ramiro, una certeza fría y terrible comenzaba a instalarse. Su hijo no había simplemente se había perdido en el parque. Santiago había desaparecido. ¿Cuántos padres pueden recordar con exactitud el momento en que su mundo cambió para siempre? Ramiro Herrera podía hacerlo hasta el último detalle. Las 4:52 de la tarde del domingo 17 de abril de 2005, cuando los primeros policías llegaron al Parque Fundidora, y su vida se dividió en un antes y un después que jamás podría reparar. Los primeros 3 días después de la desaparición de Santiago se convirtieron en un torbellino de actividad frenética que mantuvo a la familia Herrera en un estado de esperanza desesperada. El comandante Felipe Montoya había organizado la búsqueda más extensa que se recordara en Monterrey para un menor desaparecido. Más de 50 efectivos peinaron cada metro cuadrado del Parque Fundidora y sus alrededores, perros entrenados, rastrearon el olor de Santiago desde su última ubicación conocida y helicópteros sobrevolaron la zona durante horas. La carnicería El Buen Corte permaneció cerrada por primera vez en 15 años. Los vecinos de la colonia Independencia se turnaron para llevar comida a la casa de los Herrera, aunque nadie en la familia tenía apetito para probar bocado. Lucía no había dormido desde el domingo. Se quedaba despierta junto al teléfono, esperando una llamada que nunca llegaba, mientras sostenía entre sus manos la camiseta que Santiago había usado el sábado anterior y que aún conservaba su olor. «Mami, tienes que descansar», le decía Adriana, quien había madurado años en solo días. La adolescente había asumido responsabilidades que no le correspondían, coordinando las llamadas de familiares preocupados y organizando a los voluntarios que llegaban cada mañana para unirse a las búsquedas. Pero Lucía no podía descansar. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Santiago corriendo hacia el carrusel con sus tenis blancos, cargando esa pelota de plástico que nunca apareció junto con él. ¿Y si está esperándome en algún lugar? ¿Y si necesita que lo encuentre? El miércoles 20 de abril, la primera grieta visible apareció en la operación de búsqueda. El comandante Montoya reunió a la familia en la comandancia de la Policía Estatal, un edificio gris de concreto en el centro de Monterrey, donde el aire acondicionado funcionaba a medias y las luces fluorescentes parpadeaban constantemente. «Señores Herrera», comenzó Montoya, sus manos entrelazadas sobre el escritorio metálico. «Hemos agotado todas las líneas de investigación inmediatas
Hemos revisado cada centímetro del parque, interrogado a todos los testigos potenciales y verificado las cámaras de seguridad de los establecimientos cercanos. Ramiro se inclinó hacia adelante en su silla de plástico. ¿Y qué encontraron? La última imagen clara de Santiago es de las 3:35 de la tarde, cuando se subió al carrusel. Después de eso, Montoya hizo una pausa, como si las palabras fueran piedras que tuviera que escupir. No hay rastro de él en ninguna cámara de las avenidas principales. Es como si hubiera desaparecido dentro del mismo parque. Lucía ahogó un sollozo. Eso no puede ser. Los niños no desaparecen así como así. Tiene razón, señora. Los niños no desaparecen solos, respondió Montoya con una gravedad que helaba la sangre. No estamos considerando todas las posibilidades, incluyendo la intervención de terceras personas. La palabra que nadie se atrevía a pronunciar flotaba en el aire como un fantasma. Secuestro. En el Monterrey de 2005, con el crecimiento de la violencia relacionada con el narcotráfico, los casos de secuestros habían aumentado dramáticamente. Aunque la mayoría involucraba a empresarios o personas con recursos evidentes, las autoridades no podían descartar que Santiago hubiera sido víctima de una confusión o de criminales oportunistas. ¿Creen que alguien se llevó a mi hijo?, preguntó Ramiro, su voz apenas un susurro. Es una línea de investigación que debemos explorar, admitió Montoya. Necesitamos hacer una revisión completa de sus finanzas, sus contactos comerciales, cualquier persona que pudiera tener algún motivo para... Soy carnicero, exploró Ramiro, poniéndose de pie bruscamente. Vendo carne en un barrio de clase media. No tengo enemigos, no le debo dinero a nadie, no me meto en problemas. El comandante esperó a que Ramiro se sentara nuevamente antes de continuar. Lo entiendo, señor Herrera, pero tenemos que seguir todos los protocolos. Mientras tanto, vamos a expandir la búsqueda a colonias aledañas y a mantener activa la alerta Amber. La alerta Amber. Santiago se había convertido oficialmente en una estadística, en un rostro más en los carteles que comenzaron a aparecer pegados en postes de luz, parabuses y ventanas de comercios por toda la ciudad. Santiago Herrera Morales, 11 años, desaparecido, decían los carteles, junto con la foto escolar donde sonreía, sin saber que esa imagen se convertiría en el símbolo de la pérdida más grande de su familia. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas comenzaron a formar el primer mes. La búsqueda activa se redujo gradualmente, aunque Montoya aseguró a la familia que el caso permanecía abierto y que seguían llegando pistas que investigar. Pero Ramiro podía leer entre líneas. Cada día que pasaba sin noticias de Santiago disminuía las posibilidades de encontrarlo con vida. La comunidad de la colonia Independencia se volcó sobre la familia Herrera con una solidaridad que los conmovía y los asfixiaba a la vez. Doña Beatriz Molina organizó una cadena de oración que se reunía todas las tardes en la casa de los Herrera. El padre Guadalupe, párroco de la iglesia local, celebraba misas especiales por Santiago cada domingo. Los compañeros de escuela del niño hicieron dibujos y cartas que sus madres llevaban religiosamente a Lucía, quien los guardaba todos en una caja que colocó en la cama de Santiago, pero también comenzaron los susurros. Dicen que el niño se fue por su propia voluntad, murmuró la señora del puesto de periódicos a una cliente, sin saber que Adriana estaba lo suficientemente cerca para escuchar. Yo creo que los papás saben más de lo que dicen, comentó un vecino en la tienda de abarrotes. ¿Has visto cómo evitan las preguntas de los reporteros? A lo mejor el niño tenía problemas en la casa. Estos casos siempre tienen más fondo del que parece, especuló otra vecina durante una reunión de comité de la colonia. Cada rumor llegaba a oídos de la familia como una puñalada. Ramiro comenzó a evitar salir de la casa más de lo necesario, y cuando lo hacía, caminaba con la cabeza baja para no tener que enfrentar las miradas de compasión, o peor aún, de sospecha.
Lucía dejó de ir al mercado. Era Adriana quien ahora se encargaba de las compras familiares. El primer mes se cumplió un martes gris de mayo. Ramiro había reabierto la carnicería por presión económica. Las cuentas no se pagaban solas, pero su corazón no estaba en el trabajo. Los clientes habituales llegaban con expresiones incómodas, compraban lo necesario rápidamente y se marchaban sin hacer las pláticas habituales. Algunos dejaron de ir completamente. «Don Ramiro», le dijo un día José Luis, el panadero de la esquina, mientras compraba medio kilo de carne molida. «Mi señora quiere que le pregunte si han sabido algo del niño». «Nada», respondió Ramiro mecánicamente, envolviendo la carne en papel encerado. «La policía sigue investigando». «Bueno, pues», José Luis titubeó, claramente incómodo. «Si necesita algo, cualquier cosa, no más nos dice». Era la misma conversación que había tenido docenas de veces. La gente quería ayudar, pero ¿cómo se ayuda a una familia cuyo hijo se ha desvanecido del mundo? ¿Con qué palabras se consuela a un padre que no sabe si su hijo está vivo o muerto, si tiene hambre o miedo, si algún día volverá a casa? En junio, 2 meses después de la desaparición, llegó la primera pista sólida. Una señora de la colonia del Valle había llamado a la línea de emergencias asegurando haber visto a un niño que coincidía con la descripción de Santiago en una parada de autobuses de la Avenida Constitución, acompañado de un hombre mayor. Montoya llamó personalmente a Ramiro para informarle del desarrollo. «Necesitamos que usted y su esposa vengan a la comandancia para revisar algunas fotografías». El corazón de Ramiro se aceleró por primera vez en semanas. Durante el trayecto a la comandancia, Lucía no paró de hablar. ¿Y si es él? ¿Y si alguien se lo llevó pero está bien? ¿Y si lo encontramos hoy mismo? En la comandancia les mostraron fotografías tomadas por cámaras de seguridad de la central de autobuses. Las imágenes eran granulosas, tomadas desde lejos, pero efectivamente mostraban a un hombre de unos 50 años acompañado de un niño de estatura similar a la de Santiago. Ramiro estudió las fotografías durante largos minutos, comparando cada detalle visible con sus recuerdos de su hijo. La forma de caminar, la postura, el color del cabello. Pero la resolución de las imágenes era demasiado pobre para estar completamente seguro. «No puedo asegurarlo», admitió finalmente. «Podría ser él, pero también podría ser cualquier otro niño». «Lo entendemos», dijo Montoya. «Estamos tratando de localizar al hombre de las fotografías. La testigo dice que se subieron a un autobús con destino a Saltillo. La pista de Saltillo se desvaneció después de 2 semanas de investigación intensiva. El hombre resultó ser un abuelo que viajaba con su nieto, y aunque el niño tenía una edad similar a Santiago, era evidentemente otra persona cuando se les localizó. Para julio, 3 meses después de la desaparición, incluso el comandante Montoya tuvo que admitir que el caso se había enfriado. «No significa que vayamos a dejar de buscar», le aseguró a Ramiro durante una de sus reuniones mensuales de seguimiento. «Pero tenemos que ser realistas sobre lo que podemos hacer con los recursos disponibles». La realidad era cruda. Santiago Herrera se había convertido en uno más de los cientos de niños que desaparecen cada año en México. Su expediente se uniría a los archivos fríos de la comandancia, revisado ocasionalmente cuando surgía alguna pista nueva, pero sin la urgencia y los recursos de los primeros días. Ramiro comenzó a desarrollar una rutina obsesiva. Cada sábado por la mañana, temprano, antes de abrir la carnicería, conducía hasta el Parque Fundidora. Se estacionaba en el mismo lugar donde había dejado su camioneta aquel domingo de abril, y caminaba los mismos senderos que había recorrido buscando a Santiago. Se paraba frente al carrusel, ahora operado por un joven diferente, y observaba a los niños que se subían y bajaban de los caballos de colores. No sabía exactamente qué esperaba encontrar durante estas visitas. Quizás algún detalle que hubiera pasado por alto, alguna pista que los investigadores hubieran missed,
o simplemente la esperanza de que Santiago apareciera corriendo entre los árboles, pidiendo disculpas por haberse perdido tanto tiempo. Pero los sábados pasaban y el parque permanecía lleno de familias felices que no sabían la tragedia que había ocurrido en ese mismo lugar meses atrás. La vida continuaba para todos los demás, pero para los Herrera el tiempo se había detenido en esa tarde de abril. Lucía desarrolló sus propios mecanismos de supervivencia. Mantenía la habitación de Santiago exactamente como él la había dejado. Los juguetes en el mismo lugar, la ropa en el closet, la cama tendida esperando su regreso. Todas las noches, después de cenar en silencio, subía a sentarse en la cama de su hijo y le contaba sobre su día, como si él estuviera ahí para escucharla. «Hoy tu papá vendió mucha carne», le decía al espacio vacío. «Doña Carmen preguntó por ti. Dice que su nieto extraña jugar contigo en el parque». Adriana, quien había perdido su adolescencia en un solo día, trataba de mantener unida a la familia que se desintegraba lentamente. Preparaba las comidas que nadie tenía ganas de comer, contestaba las llamadas telefónicas que sus padres ya no podían soportar y mantenía la casa funcionando mientras Ramiro y Lucía navegaban por su duelo infinito. En agosto, 4 meses después, los medios de comunicación locales publicaron el último artículo sobre el caso Santiago Herrera. Era una nota breve en la página 3 del periódico El Norte, titulada «Sin pistas del niño desaparecido en Parque Fundidora». El artículo mencionaba que la investigación continuaba, pero que no había nuevos desarrollos que reportar. Para septiembre, cuando Santiago debería haber comenzado sexto año de primaria, los carteles con su foto habían comenzado a desvanecerse por la lluvia y a ser cubiertos por publicidad comercial. Su nombre dejó de mencionarse en las noticias locales. Oficialmente, el caso permanecía abierto, pero prácticamente Santiago Herrera había comenzado a convertirse en un recuerdo doloroso que la ciudad prefería olvidar. Pero en la colonia Independencia, en una casa modesta, donde una cama permanecía intacta y una madre seguía cocinando para 4 personas, aunque solo 3 se sentaran a la mesa, Santiago continuaba siendo el centro de un mundo que había dejado de girar el 17 de abril de 2005. Y en el Parque Fundidora, donde las familias seguían llevando a sus hijos a disfrutar de los domingos soleados, un carrusel continuaba girando con su música circense, ignorante de que en ese mismo lugar 11 años de esperanza habían desaparecido en un instante que nadie pudo explicar. 14 años pueden transformar una ciudad, pero hay heridas que permanecen abiertas como el primer día. En octubre de 2019, Monterrey había crecido hasta convertirse en una metrópoli de más de 5 millones de habitantes, con rascacielos nuevos que competían por tocar el cielo y centros comerciales que habían cambiado la fisonomía urbana. Pero en una casa modesta de la colonia Independencia, Ramiro Herrera seguía despertando cada mañana con la misma pregunta que lo había torturado durante más de 5.000 días. ¿Dónde estaba Santiago? A los 56 años, Ramiro había desarrollado las canas y las arrugas profundas de un hombre que había envejecido 2 décadas en 14 años. Su carnicería, El Buen Corte, seguía funcionando, aunque ahora era más una rutina automática que una pasión. Los clientes habituales ya no mencionaban a Santiago. El tiempo había cubierto el tema con una capa de incomodidad que nadie quería remover. Lucía había encontrado refugio en la religión, con una devoción que rayaba en la obsesión. Asistía a misa diaria en 3 iglesias diferentes, participaba en todos los grupos de oración de la colonia y había llenado la casa con imágenes de santos especializados en causas perdidas. Su cabello, completamente blanco desde los 45 años, la hacía parecer una mujer mayor de lo que realmente era, como si cada año de incertidumbre hubiera robado 2 de su vida. Adriana, ahora de 29 años, se había convertido en psicóloga infantil, una carrera que eligió, según confesó años después,
porque necesitaba entender qué pasaba por la mente de los niños que desaparecían. Se había casado con Miguel, un ingeniero industrial que conocía la historia de Santiago y nunca presionaba a la familia para que siguieran adelante. Vivían en una casa nueva en San Pedro, pero Adriana visitaba a sus padres religiosamente cada domingo, manteniendo una tradición familiar que había perdido su alegría original, pero conservaba su importancia ritual. El 12 de octubre de 2019, Día de la Raza, Adriana había insistido en que sus padres la acompañaran a una exposición fotográfica en el Centro de las Artes de Monterrey. Necesitan salir de la casa, había argumentado con la firmeza cariñosa que había desarrollado para lidiar con el encierro emocional de sus padres. Es sobre las tradiciones de Nuevo León. Van a ver fotografías de lugares que conocen. Ramiro había accedido de mala gana, más por complacer a su hija que por cualquier interés genuino en el arte. Durante los últimos años, las actividades sociales se habían vuelto una tortura silenciosa. Estar rodeado de familias completas le recordaba constantemente lo que había perdido. La exposición se titulaba Rostros de nuestra tierra, tradiciones y comunidades de Nuevo León, y había sido curada por Elena Vázquez, una fotógrafa documental que había pasado 5 años recorriendo pueblos y ciudades del estado, capturando momentos de vida cotidiana, celebraciones religiosas y tradiciones familiares. Las fotografías estaban organizadas por regiones y cada una llevaba una pequeña placa explicativa con la fecha, el lugar y una breve descripción del contexto. «Mira, papá», dijo Adriana mientras caminaban por la primera sala, «esta es de la Feria de Santiago en Saltillo. ¿Te acuerdas cuando íbamos cuando éramos niños?» Ramiro asintió distraídamente, observando la fotografía de una familia sonriente frente a un puesto de churros. Durante todos estos años, había desarrollado una capacidad casi sobrenatural para detectar niños de la edad que tendría Santiago en cualquier multitud, en cualquier imagen. Era un reflejo involuntario y doloroso. Su mente automáticamente buscaba el rostro de su hijo en cada grupo de jóvenes que veía. Lucía caminaba en silencio junto a ellos, deteniéndose ocasionalmente frente a las fotografías que mostraban procesiones religiosas o bendiciones familiares. Sus labios se movían constantemente en oraciones silenciosas, un hábito que había desarrollado y que la acompañaba durante todas las horas del día. Fue en la tercera sala de la exposición, dedicada a las tradiciones de los pueblos cercanos a Monterrey, donde Ramiro se detuvo abruptamente frente a una fotografía que lo golpeó como un rayo. La imagen mostraba una procesión religiosa en el pueblo de García, Nuevo León, tomada durante las fiestas patronales de agosto de 2018. En primer plano, una familia cargaba una imagen de la Virgen de Guadalupe, mientras detrás de ellos se veía una multitud de fieles que acompañaban la celebración. Era una escena típica de las tradiciones religiosas mexicanas, colores vibrantes, rostros devotos, niños corriendo entre las piernas de los adultos. Pero en el fondo de la imagen, ligeramente desenfocado pero claramente visible, Ramiro vio algo que hizo que el mundo se detuviera a su alrededor. Un joven de aproximadamente 25 años, de pie junto a un puesto de aguas frescas, observaba la procesión con una expresión serena. Tenía el cabello castaño, ligeramente ondulado, y una estructura facial que Ramiro habría reconocido en cualquier lugar del mundo, bajo cualquier circunstancia, después de cualquier cantidad de años. Era Santiago, no un niño que se parecía a Santiago, no una semejanza casual que la mente desesperada de un padre podría confundir con su hijo perdido. Era Santiago, 14 años mayor, convertido en un joven adulto, pero con los mismos ojos, la misma forma de la nariz, la misma línea de la mandíbula que había heredado de los Herrera. «Dios mío», susurró Ramiro, tan bajo que incluso él apenas pudo escuchar su propia voz. Sus piernas comenzaron a temblar. El ruido de la exposición,
Las conversaciones de otros visitantes, el murmullo de la música ambiental, los pasos sobre el piso de mármol, se desvaneció hasta convertirse en un zumbido lejano. Todo su campo de visión se redujo a esa fotografía, a ese rostro que había buscado en sueños y pesadillas durante más de 5000 noches. «¿Papá?» La voz de Adriana parecía llegar desde muy lejos. «¿Te sientes bien? Estás muy pálido». Ramiro no pudo responder. Su mano temblorosa se alzó para señalar la fotografía, pero las palabras se habían quedado atrapadas en su garganta, formando un nudo que amenazaba con asfixiarlo. Lucía, que había estado observando una imagen de una bendición de niños en la pared opuesta, se acercó al ver la agitación de su esposo. «¿Qué pasa? ¿Qué tienes?» Ramiro tragó saliva con dificultad, tratando de formar las palabras que habían vivido en su corazón durante tanto tiempo sin poder ser pronunciadas. «Es Santiago». Las palabras cayeron en el aire como piedras en un lago tranquilo, creando ondas de shock que se extendieron hasta Adriana y Lucía. La hija se acercó rápidamente a la fotografía, siguiendo la mirada fija de su padre. «¿Dónde?», preguntó Adriana, escaneando la imagen con los ojos de alguien que había pasado años trabajando con familias en crisis y que sabía reconocer tanto las esperanzas realistas como las alucinaciones del duelo. Ramiro señaló con el dedo índice, que temblaba visiblemente. Ahí, junto al puesto de aguas, el joven de la camisa blanca. Adriana estudió la figura en la fotografía durante largos segundos. Su entrenamiento profesional le gritaba precaución. Había visto a demasiados padres identificar erróneamente a sus hijos desaparecidos en imágenes casuales. Pero cuando enfocó su atención en el joven que señalaba a su padre, sintió cómo el aire se escapaba de sus pulmones. La semejanza no era sutil, no era el tipo de parecido vago que la mente desesperada puede crear para llenar un vacío emocional. Los rasgos faciales, la postura, incluso la forma en que el joven sostenía sus hombros, eran inquietantemente familiares. «Mamá», llamó a Adriana con voz cuidadosa, «ven a ver esto». Lucía se acercó lentamente, como si intuitivamente supiera que lo que estaba a punto de ver cambiaría nuevamente el curso de sus vidas. Cuando sus ojos encontraron la figura en la fotografía, sus piernas cedieron y tuvo que apoyarse en el brazo de Adriana para no caer. «Virgen Santísima», murmuró, llevándose una mano al pecho. «Es mi niño, es mi Santiago». Los tres permanecieron frente a la fotografía en un silencio cargado de electricidad emocional. Otros visitantes de la exposición comenzaron a mirarlos con curiosidad, notando la intensidad inusual de su concentración en esa imagen particular. «Tenemos que hablar con quien tomó esta foto», dijo finalmente Adriana, recuperando su compostura profesional. «Necesitamos saber exactamente cuándo y dónde fue tomada». Ramiro no podía apartar los ojos de la imagen. 14 años de preguntas sin respuesta, de noches sin dormir, de búsquedas infructuosas. Y ahí estaba Santiago, vivo, adulto, aparentemente sano, en una fotografía tomada apenas un año antes, en un pueblo que estaba a menos de 1 hora de distancia de Monterrey. «¿Pero cómo es posible?», susurró Lucía. «¿Cómo pudo estar tan cerca todo este tiempo?». Era la pregunta que los atormentaría durante las siguientes semanas. Pero en ese momento, parada frente a esa fotografía en el Centro de las Artes, solo importaba una cosa: Santiago estaba vivo. Adriana se acercó a una de las empleadas de la exposición, una joven universitaria que llevaba una credencial colgada del cuello y que había estado observando discretamente la conmoción de la familia. «Disculpe», dijo Adriana, esforzándose por mantener la voz estable. «Necesitamos información sobre esta fotografía. Es muy importante. ¿Sabe cómo podemos contactar a la fotógrafa?». La empleada miró hacia la fotografía y luego de vuelta a Adriana. «¿Es sobre alguien en particular en la imagen?». «Sí», respondió Adriana. «Creemos que reconocemos a alguien. Es un caso familiar muy importante».
La empleada asintió comprensivamente. Elena Vázquez, la fotógrafa, estará aquí mañana por la tarde para una charla sobre su trabajo, pero si es urgente, puedo darle la información de contacto de la galería. Ellos pueden comunicarla con la artista. Por favor, dijo Adriana, es muy urgente. Mientras Adriana anotaba la información de contacto, Ramiro continuaba parado frente a la fotografía como si fuera un altar. En su mente comenzaba a formar 1000 preguntas. Santiago recordaba su vida anterior. Sabía que tenía una familia que lo había buscado incansablemente. ¿Por qué estaba en García? ¿Con quién vivía? ¿Era feliz? Papá, dijo Adriana suavemente, tocando el brazo de su padre, tenemos la información. Vamos a casa para llamar a la fotógrafa. Pero Ramiro no se movía. ¿Y si desaparece otra vez?, murmuró. ¿Y si esta es la única prueba de que está vivo? No va a desaparecer, dijo Adriana con una firmeza que no sentía completamente. Vamos a encontrarlo. Ahora sabemos que está ahí afuera. Lucía se había quedado hipnotizada por la imagen, memorizando cada detalle del rostro de Santiago adulto. Está más delgado, observó, pero tiene los ojos de su papá. Y esa manera de pararse es igualito a como se paraba cuando era niño. Finalmente, después de casi media hora frente a la fotografía, la familia logró salir de la exposición. El trayecto de regreso a la colonia Independencia se hizo en un silencio cargado de posibilidades y temores. Por primera vez en 14 años, tenían algo concreto, una pista real, una dirección hacia donde dirigir su búsqueda. Pero también tenían miedo. ¿Qué habían encontrado realmente? Santiago había sido víctima de algún crimen que lo había alejado de su familia, o había sido parte de algún plan que él mismo había elegido. ¿Querría ser encontrado? Esa noche, en la casa de la colonia Independencia, Ramiro no durmió. Se quedó sentado en la sala, sosteniendo entre sus manos el folleto de la exposición donde aparecía una versión reducida de la fotografía. Cada pocos minutos, encendía la lámpara de la mesa para estudiar nuevamente el rostro de Santiago, como si temiera que pudiera desaparecer de la imagen de la misma manera misteriosa en que había desaparecido del Parque Fundidora 14 años antes. Lucía pasó la noche en la habitación de Santiago, que había mantenido intacta todo este tiempo. Se sentó en la cama que había esperado tanto tiempo el regreso de su dueño, y por primera vez en años sus oraciones no fueron súplicas desesperadas pidiendo noticias de su hijo. Fueron agradecimientos por la señal que habían recibido y peticiones para que les diera la fuerza necesaria para enfrentar lo que vendría después. Al amanecer del 13 de octubre de 2019, la familia Herrera despertó con una sensación que habían olvidado cómo se sentía. Esperanza real, tangible, basada en evidencia concreta. Santiago estaba vivo, y ahora, después de 14 años de silencio, comenzaría la segunda búsqueda de sus vidas. La llamada telefónica que cambiaría definitivamente el curso de la historia llegó 2 días después, el martes 15 de octubre de 2019, a las 11:30 de la mañana. Elena Vázquez, la fotógrafa de la exposición, había accedido a reunirse con la familia Herrera después de escuchar por teléfono la increíble historia que Adriana le había relatado con la precisión de alguien acostumbrada a manejar crisis familiares. Entiendo la importancia de lo que están viviendo, había dicho Elena por el auricular, su voz cargada de una compasión profesional pero genuina. He trabajado con familias que buscan a personas desaparecidas. Si realmente es su hijo en esa fotografía, necesitamos actuar rápidamente. La reunión se llevó a cabo en un café del centro de Monterrey, lejos de las miradas curiosas de los vecinos de la colonia Independencia. Elena Vázquez resultó ser una mujer de unos 40 años, cabello corto y gris prematuro, con las manos manchadas permanentemente por los químicos del revelado tradicional, y la mirada intensa de alguien que había pasado años documentando las tragedias silenciosas de las comunidades rurales.
Recuerdo perfectamente el día que tomé esa fotografía, comenzó Elena, mientras desplegaba sobre la mesa una versión ampliada de la imagen que había destrozado y reconstruido el mundo de los Herrera. Fue el 15 de agosto de 2018, durante las fiestas patronales de García. Yo estaba documentando las tradiciones religiosas de los pueblos cercanos a Monterrey. Ramiro se inclinó sobre la mesa, estudiando cada detalle de la imagen ampliada. En esta versión más grande, podía ver con mayor claridad las facciones de Santiago adulto, los mismos ojos que había heredado de su lado de la familia, la misma forma ligeramente cuadrada de la mandíbula, pero también cambios que hablaban de años de experiencias desconocidas. ¿Habló con él?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro cargado de esperanza y temor. Elena negó con la cabeza. No directamente, pero recuerdo haberlo notado porque se quedó observando toda la procesión desde la misma posición, junto al puesto de don Evaristo, el señor que vende aguas frescas. Me llamó la atención porque la mayoría de los jóvenes participan activamente en la procesión o se van después de un rato, pero él se quedó ahí, quieto, como si estuviera buscando algo específico. ¿O a alguien específico?, sugirió Adriana. Exactamente, confirmó Elena. Después, cuando ya estaba guardando mi equipo, lo vi conversando con don Evaristo. Parecían conocerse. Las palabras de Elena encendieron una chispa de esperanza desesperada en Ramiro. ¿Cómo podemos contactar a ese señor? ¿Don Evaristo? Él tiene su puesto todos los días en la plaza principal de García, respondió Elena. Es una persona muy conocida en el pueblo. Ha estado ahí durante décadas. El silencio que siguió fue cargado de electricidad. Después de 14 años de pistas falsas, de esperanzas destruidas, de búsquedas que terminaban en callejones sin salida, finalmente tenían una dirección concreta, un lugar específico donde alguien podría tener información real sobre Santiago. Hay algo más, agregó Elena, bajando la voz. Cuando estuve editando las fotografías de ese día, noté algo en otras imágenes que tomé. El joven aparece en al menos 3 fotografías más, siempre en la misma área, siempre observando. Y en una de ellas, Elena sacó otra fotografía de su portafolio. Esta imagen mostraba el final de la procesión, cuando la gente comenzaba a dispersarse. En el fondo, casi desenfocado, se podía ver al mismo joven caminando junto a una mujer mayor, de cabello completamente blanco y vestida de negro. ¿Podría ser su abuela?, preguntó Elena. ¿O alguna familiar que ustedes conocían? Ramiro y Lucía estudiaron la imagen con intensidad, pero la mujer en la fotografía era irreconocible para ellos. No se parecía a ninguna de las abuelas de Santiago, ni a ninguna familiar o conocida de la familia. No la conocemos, admitió Ramiro. Pero tal vez alguien lo adoptó informalmente, completó Adriana, utilizando el lenguaje técnico de su profesión para describir una posibilidad que todos habían comenzado a considerar. Tal vez una familia del pueblo lo encontró y lo crió como propio. Era una posibilidad que, aunque dolorosa, también traía consigo un alivio inesperado. Si Santiago había sido criado por una familia amorosa, si había tenido una infancia feliz, aunque diferente, sería infinitamente mejor que las alternativas oscuras que habían atormentado las pesadillas de sus padres durante todos estos años. Tenemos que ir a García, dijo Ramiro con una determinación que no había sentido en 14 años. Tenemos que hablar con don Evaristo. Yo los acompaño, ofreció Elena. Conozco bien el pueblo, y don Evaristo me conoce a mí. Podría ayudar a que se sienta más cómodo hablando con ustedes. Esa misma tarde, Ramiro cerró la carnicería temprano por segunda vez en su vida adulta. La primera había sido el día que Santiago desapareció. Esta vez, sin embargo, no cerraba por desesperación, sino por esperanza. El viaje a García, normalmente de 45 minutos desde Monterrey, se sintió eterno.
Ramiro conducía su camioneta por la carretera que había recorrido cientos de veces durante su vida, pero nunca con el corazón latiendo tan fuerte ni las manos temblando tanto sobre el volante. Lucía iba en silencio en el asiento del copiloto, sus labios moviéndose en oraciones constantes, mientras Adriana y Elena conversaban en voz baja en los asientos traseros sobre estrategias para abordar a don Evaristo. García conservaba el aire de pueblo tradicional que resistía la modernización acelerada de la zona metropolitana de Monterrey. La plaza principal mantenía su kiosco colonial, sus bancas de hierro forjado y sus árboles centenarios que proyectaban sombras generosas sobre el pavimento de piedra. Y ahí, bajo uno de esos árboles, estaba el puesto de aguas frescas de don Evaristo, una estructura simple de madera pintada de azul, con grandes vitroleros de agua de horchata, jamaica y tamarindo. Don Evaristo Maldonado resultó ser un hombre de unos 70 años, con bigote blanco perfectamente recortado y manos curtidas por décadas de trabajo. Cuando Elena se acercó a saludarlo, su rostro se iluminó con la sonrisa de alguien que reconoce a una amiga. «Oiga, la fotógrafa», exclamó don Evaristo. ¿Ya salieron las fotos de las fiestas del año pasado? Sí, don Evaristo. De hecho, por eso estoy aquí, respondió Elena, señalando discretamente hacia donde esperaban los Herrera. Esta familia está buscando a alguien que aparece en una de las fotografías, alguien que usted podría conocer. Elena le mostró la imagen ampliada. Don Evaristo se puso sus lentes de lectura, estudiando la fotografía con la misma concentración con que había observado las caras de sus clientes durante décadas. «Ah, sí», dijo finalmente, asintiendo lentamente. «Este es Santiago. Viene a las fiestas todos los años desde hace... ¿Cuánto será? Como 10 años, creo». Las palabras golpearon a Ramiro como una descarga eléctrica. Don Evaristo conocía a Santiago. Lo había visto regularmente durante una década. Su hijo había estado a menos de una hora de distancia, participando en las tradiciones del pueblo, viviendo una vida que ellos desconocían completamente. «¿Santiago?», repitió Ramiro, acercándose lentamente al puesto. «¿Conoce a Santiago?». Don Evaristo lo miró con curiosidad. «Claro que conozco a Santiago Mendoza. Viene con doña Esperanza cada año. ¿Por qué? Son familia suya». Santiago Mendoza. Su hijo había estado viviendo durante 14 años con un apellido diferente, con una identidad que no era la suya originalmente, pero conservando su nombre de pila. Era como si una parte de él hubiera resistido el olvido completo de sus orígenes. «Somos sus padres», dijo Lucía, su voz quebrada por la emoción. «Santiago desapareció cuando tenía 11 años. Lo hemos estado buscando durante 14 años». La expresión de don Evaristo cambió dramáticamente. Sus ojos se llenaron de comprensión y compasión mientras miraba alternadamente la fotografía y los rostros desesperados de los padres que tenía frente a él. «Dios mío», murmuró. «Ustedes son los padres verdaderos de Santiago». «¿Dónde está?», preguntó Ramiro, tratando de controlar la urgencia en su voz. «¿Dónde vive? ¿Está bien?». Don Evaristo se quitó lentamente los lentes y limpió sus ojos que habían comenzado a humedecerse. «Santiago vive aquí en García, con doña Esperanza Mendoza. Ella lo encontró hace muchos años, cuando era un niño. Pero Santiago recuerda, él sabe que tiene otra familia». Las palabras que siguieron cambiarían para siempre la comprensión de los Herrera sobre lo que había pasado durante esos 14 años perdidos. «Doña Esperanza me contó la historia hace años», continuó don Evaristo. «Ella encontró a Santiago en la carretera que va hacia Saltillo, una noche de abril de 2005. El niño estaba solo, asustado, con golpes en la cara y las manos. No recordaba exactamente cómo había llegado ahí, pero sí recordaba su nombre y que tenía una familia en Monterrey». Ramiro sintió cómo sus piernas comenzaban a flaquear. Su hijo había sido víctima de algún tipo de violencia.
Había sido alejado de su familia a la fuerza, pero había sobrevivido. Doña Esperanza quería llevarlo de inmediato con las autoridades, continuó don Evaristo, pero Santiago le tenía miedo a la policía. Le había dicho a alguien que si hablaba con los policías, algo malo le pasaría a su familia. Era un niño traumatizado que no confiaba en nadie excepto en la señora que lo había ayudado. La historia comenzaba a tomar forma, revelando una tragedia que era tanto peor como mejor de lo que habían imaginado. Peor, porque confirmaba que Santiago había sido víctima de un crimen. Mejor, porque había encontrado seguridad y amor en una familia adoptiva. Doña Esperanza intentó varias veces convencer a Santiago de que la acompañara a buscar a su familia, continuó el anciano. Pero el niño se ponía muy nervioso cada vez que se mencionaba regresar a Monterrey. Tenía pesadillas, lloraba mucho. La señora decidió que era mejor no presionarlo y darle tiempo para sanar. ¿Y ahora?, preguntó Adriana. ¿Santiago todavía tiene miedo? Don Evaristo negó con la cabeza. No, ya no. Con los años, Santiago se ha convertido en un joven fuerte y tranquilo. Trabaja en el taller mecánico del pueblo, ayuda a doña Esperanza con todo lo que necesita, pero cada año, durante las fiestas patronales, él viene aquí a la plaza y se queda mirando hacia la carretera de Monterrey. Doña Esperanza dice que está esperando que algún día su familia venga a buscarlo. La revelación fue abrumadora. Durante todos estos años, mientras ellos lo buscaban desesperadamente, Santiago también los había estado esperando, los había estado recordando, había conservado la esperanza de un reencuentro, pero el trauma de su experiencia le había impedido tomar la iniciativa de buscarlos activamente. ¿Dónde podemos encontrarlo?, preguntó Ramiro, su voz cargada de una mezcla de emoción y nerviosismo. El taller mecánico está a 3 calles de aquí, respondió don Evaristo. Pero déjenme ir primero a hablar con él. Después de tantos años, esto va a ser un shock muy grande para Santiago. Necesita estar preparado. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos en la vida de los Herrera. Esperaron en la plaza, sentados en una banca bajo la sombra de los árboles centenarios, mientras don Evaristo caminaba lentamente hacia el taller mecánico. Cada minuto se sintió como una hora. Cada sonido de la plaza como una distracción insoportable. Finalmente, don Evaristo regresó acompañado de una mujer mayor, de cabello completamente blanco y vestida de negro. La misma mujer que había aparecido en la segunda fotografía de Elena. Era doña Esperanza Mendoza, la mujer que había salvado y criado a Santiago durante los últimos 14 años. «Ustedes son los padres de Santiago», dijo doña Esperanza, su voz suave pero firme. «Yo soy Esperanza. He estado cuidando a su hijo todos estos años». El encuentro entre Lucía y doña Esperanza fue inmediatamente emocional. Las dos mujeres se abrazaron sin palabras, unidas por el amor compartido hacia el mismo niño que se había convertido en el centro de sus vidas por razones muy diferentes. «¿Cómo está?», preguntó Lucía entre lágrimas. «¿Ha sido feliz?». «Santiago es un buen joven», respondió doña Esperanza. «Estudioso, trabajador, respetuoso, pero siempre ha llevado una tristeza en los ojos, la tristeza de alguien que ama a una familia que no puede encontrar». «¿Él recuerda?», preguntó Ramiro. «Recuerda todo», confirmó doña Esperanza. «Su casa, su habitación, su hermana Adriana, la carnicería. Recuerda cómo ustedes lo llevaron al parque ese domingo, pero también recuerda lo que pasó después, y durante muchos años eso le causó mucho miedo». Adriana se acercó a doña Esperanza con la curiosidad profesional de alguien que había dedicado su carrera a entender el trauma infantil. «¿Qué pasó exactamente?». «¿Qué le hicieron?». Doña Esperanza miró hacia la dirección del taller mecánico antes de responder. «Eso es algo que Santiago tendrá que decidir si quiere contarles. Ha sido su secreto durante todos estos años, la razón por la cual no pudo regresar a casa. Pero ahora es un hombre adulto
y creo que está listo para enfrentar el pasado. En ese momento, una figura familiar pero transformada por los años apareció caminando lentamente por la calle principal hacia la plaza. Santiago Herrera, ahora Santiago Mendoza, se acercaba con pasos medidos, las manos ligeramente temblorosas, pero la mirada fija en la familia que había esperado encontrar durante más de la mitad de su vida. A los 25 años, Santiago conservaba los rasgos fundamentales que lo identificaban como hijo de Ramiro y Lucía, pero había desarrollado la complexión de un hombre que trabajaba con las manos y la serenidad de alguien que había aprendido a vivir con el dolor. Llevaba puesta una camisa de trabajo manchada de aceite y unos jeans desgastados, pero su rostro brillaba con una mezcla de alegría, nerviosismo y una emoción tan intensa que era casi palpable. «Papá», dijo Santiago cuando estuvo lo suficientemente cerca, su voz profunda pero quebrada por la emoción. «Mamá, Adriana». Y en ese momento, en la plaza principal del pueblo de García, bajo los árboles que habían sido testigos de cientos de historias familiares a lo largo de las décadas, la familia Herrera se reunió después de 14 años, 5 meses y 3 días de separación. El abrazo fue largo, desesperado y cargado de todos los años perdidos, todas las preguntas sin respuesta y todo el amor que había persistido a pesar de la distancia y el tiempo. Santiago era más alto que su padre ahora, más fuerte que cuando era niño, pero en ese abrazo volvió a ser el niño de 11 años que había desaparecido del Parque Fundidora una tarde de abril. «Perdónenme», susurró Santiago entre lágrimas. «Perdónenme por no regresar. Yo tenía tanto miedo». «No tienes nada que pedir perdón, mijo», respondió Ramiro, sosteniéndolo fuertemente. «Estás aquí, estás vivo. Eso es lo único que importa». La historia completa de lo que había pasado esa tarde de abril de 2005 emergió gradualmente durante las siguientes horas, contada en fragmentos por Santiago, mientras la familia se sentaba en la casa modesta de Doña Esperanza. Era una historia de oportunismo criminal, de un hombre que había visto a un niño solo y había decidido secuestrarlo con la intención de pedir rescate. Pero cuando Santiago había intentado escapar durante el traslado hacia Saltillo, había logrado saltar del vehículo en movimiento, lastimándose pero logrando huir hacia la carretera donde Doña Esperanza lo había encontrado. El secuestrador nunca había logrado contactar a la familia Herrera para pedir rescate. Santiago había logrado escapar antes de que el plan criminal se completara. Pero el trauma del evento había sido tan severo para el niño que había desarrollado un miedo paralizante hacia cualquier autoridad, convencido de que hablar con la policía pondría en peligro a su familia. «Durante años soñé con regresar», confesó Santiago, «pero cada vez que Doña Esperanza sugería ir a Monterrey, yo sentía como si fuera a vomitar. Tenía pesadillas donde algo terrible les pasaba a ustedes por mi culpa». Doña Esperanza había respetado los miedos del niño traumatizado, pero también le había dado amor, estabilidad y la oportunidad de sanar gradualmente. Con el tiempo, Santiago había desarrollado una nueva identidad como Santiago Mendoza, pero nunca había dejado de ser Santiago Herrera en su corazón. «¿Por qué no nos buscaste cuando creciste?», preguntó Adriana con la curiosidad de hermana y psicóloga. «¿Cuando ya no tenías miedo?», Santiago sonrió tristemente, «porque tenía miedo de algo diferente. Tenía miedo de que ustedes hubieran seguido adelante sin mí. Tenía miedo de que ya no me quisieran, o de que hubieran tenido otros hijos y yo ya no tuviera lugar en la familia». Era el miedo del niño abandonado que se había convertido en el miedo del adulto que se sentía indigno de ser amado. Pero mirando los rostros de su familia, rostros que habían envejecido con el dolor de su ausencia, Santiago pudo ver la verdad que había estado esperándolo durante todos estos años, que el amor familiar puede sobrevivir a cualquier distancia, a cualquier tiempo, a cualquier trauma.
La tarde del 15 de octubre de 2019 marcó no solo el final de la búsqueda más larga en la historia de la familia Herrera, sino también el comienzo de una nueva vida para todos. Santiago tomaría tiempo para hacer la transición entre las dos identidades que había habitado, pero gradualmente regresaría a Monterrey para reconstruir la relación con sus padres biológicos sin abandonar completamente la familia adoptiva que lo había salvado. Doña Esperanza, lejos de sentirse amenazada por el reencuentro, se sintió aliviada de que el joven que había criado como hijo finalmente hubiera encontrado la paz que había estado buscando durante toda su vida adulta. Y en la carnicería, El Buen Corte, Ramiro colgó un nuevo letrero que decía «Negocio familiar», junto a una fotografía reciente donde aparecía trabajando junto a Santiago, quien había decidido aprender el oficio de su padre mientras mantenía también su trabajo como mecánico en García. El Parque Fundidora siguió recibiendo familias todos los domingos, y el carrusel siguió girando con su música circense. Pero ahora, ocasionalmente, se podía ver a un hombre mayor acompañado de su hijo adulto, sentados en una banca cerca del lago artificial, conversando sobre todos los años que habían perdido y todos los años que les quedaban por compartir. La historia del niño que desapareció en el parque se había convertido, finalmente, en la historia del joven que regresó a casa.